estafilococo resistente a meticilina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos en infecciones de torrente sanguíneo, la endocarditis infecciosa es muy común, ¿no? Es una de las complicaciones más graves de la bacteriemia por estafilococo aureus, ¿no? O sea, quiere decir, los estafilococos primero ingresan al torrente sanguíneo, encuentran un defecto en la válvula cardíaca y se pegan ahí, ¿no? Entonces, la idea con el tratamiento es evitar que hagan endocarditis, pues, ¿no? Porque lo pueden hacer rápidamente. La endocarditis por estafilococos aureus, característicamente, es de evolución aguda, ¿ya? O sea, las infecciones por estafilococo aureus muy raras vez son crónicas, ¿ya? Entonces, por eso en los cuadros, en las revisiones epidemiológicas, estafilococo es una causa muy frecuente de endocarditis, pero todo aguda. Producen bolos sépticos periféricos, destrucción valvular, miocarditis, shock mixto, cardiogénico y séptico, ¿no? Tanto por afectación cardíaca como por afectación infecciosa. Puede aparecer disnea secundaria de insuficiencia cardíaca congestiva y también embolia pulmonar séptica en casos de endocarditis de cavidades cardíacas derechas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver lesiones cutáneas embólicas, ¿no? Las manchas de Janaway en la parte superior, en el contexto de endocarditis aguda de la válvula mitral, ¿no? Por ejemplo, aquí y también aquí, ¿no? Por ejemplo, fenómenos no trombóticos, ¿no? Estas son lesiones por diseminación bacteriana, ¿no? Presenta signos generales como artralgias, mialgias, dolor de espalda y dolor pleurítico en el 10 al 50% de los pacientes con endocarditis infecciosa, ¿no? Unos signos específicos de endocarditis son la aparición de un soplo cardíaco nuevo por insuficiencia valvular, en alrededor del 90% de los casos, embolia séptica en forma de petequias y de lesiones de Janeway, y manifestaciones del sistema nervioso central hasta la tercera parte de pacientes, ¿no? Por la agudeza del cuadro, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, una vegetación, ¿no? Que se puede ver en este lado, en la válvula cardíaca, válvula mitral, ¿no? Por ejemplo, acá, una lesión ulcerovegetativa, ¿no? De velo valvular anterior, ¿no? Se puede ver aquí, por estafilococo aureus. El diagnóstico, bueno, es de acuerdo a los criterios de Duke, que ya los conocen, los criterios de endocarditis, ¿no? Solo es cuestión de revisarlos. El tratamiento es por 4 a 6 semanas en endocarditis de válvulas izquierdas, puede ser menor en las del lado derecho. Ahora, generalmente 6 semanas, pero una cosa importante es ver si es necesario o no la cirugía, ¿no? Generalmente con 6 semanas de tratamiento, la mayoría de las endocarditis por estafilococos mejoran y se curan, ¿ya? Pero de todos modos, si es que, por ejemplo, los cultivos siguen siendo positivos a pesar del tratamiento, o si hay gran compromiso valvular en el ecocardio, se procede al tratamiento quirúrgico, ¿no? O si presenta muchas recaídas, ¿no? El paciente no logra controlar la infección, ¿no? En ese caso es el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico para las endocarditis por estafilococos? Aquí lo tienen en este cuadro. Para que no sea muy difícil, ustedes saben que si es un estafilococo sensible a meticilina, el tratamiento de elección es oxacilina, ¿no? Entonces, aquí en el cuadro lo que hacen es dividirlo si es válvula nativa, ¿no? O si es de recambio valvular, de válvula protésica. Entonces, si el estafilococo es sensible a meticilina, el antibiótico de elección es oxacilina, ¿no? Hasta 6 semanas, ¿ya? La adición de gentamicina es opcional. No se ha demostrado que la adición de genta confiera mayor efectividad al tratamiento, pero como muchas guías todavía se indica, los autores no lo quitan, no lo dejan allí. También puede utilizarse cefazolina con gentamicina. La cefazolina es una cefalosporina de primera generación que es muy buena, que puede utilizarse en alérgico a penicilinas. Y vancomicina también puede utilizarse si los pacientes tienen alguna alergia potencialmente mortal a los metalactámicos, ¿no? En ese caso. Perdón. Si el estafilococo no trata meticilina, no hay duda, se utiliza vancomicina. En prótesis valvulares también se utiliza la oxacilina, pero en este caso, lo que pasa en las prótesis valvulares es que el estafilococo se pega, produce más biofilm. Entonces, este biofilm evita que el antibiótico haga su efecto. Entonces, se tiene que utilizar combinación de antibióticos. Aquí sí tiene que ser 3 antibióticos: oxacilina, rifampicina y gentamicina. La rifampicina, ustedes saben que actúa sobre la tuberculosis, es un antibiótico que actúa mucho sobre las poblaciones bacterianas que se replican lento, y eso pasa mucho en Staphylococcus aureus, que se encuentra en biofilm.
Entonces, rifampicina actuaba muy bien sobre esas poblaciones de estafilococos que se encuentran en el biofilm. Y la gentamicina como sinergia, ¿no? A la oxacilina, ¿no? Entonces, este esquema de 3 drogas se utiliza pues para endocarditis de prótesis valvulares. Vancomicina, también se puede cambiar la oxacilina por la vancomicina, sí, cuando hay alergia a beta-lactámicos, ¿no? Y si el estafilococo resistente a meticilina, bueno, sabes, se utiliza la misma combinación, vancomicina más rifampicina más gentamicina, ¿no? A pesar de que haya doble nefrotoxicidad, habrá que monitorear más de cerca al paciente. Ahora, los tiempos son mayores, como pueden ver, igual o mayor a 6 semanas, igual o mayor a 6 semanas. El de aminoglucósido sí puedes darlo 2 semanas por la nefrotoxicidad, pero las demás drogas deben prolongarse más tiempo, ¿ya? Ahora me preguntarán, ¿Linezolid se utiliza para endocarditis? Pero no hay estudios de endocarditis con Linezolid, lamentablemente. Sí hay, pero lo que pasa es que el Linezolid, si de los que se acuerdan que hemos hecho en las prácticas, no concentra bien en sangre, ¿ya? Entonces ese es el problema. Meningitis por estafilococos también lo vamos a tener, ¿no? Es infrecuente porque es solo 1 al 9% de casos de meningitis bacteriana. Se conocen 2 tipos de patogenia, ¿no? La posoperatoria, asociada a procedimientos neuroquirúrgicos, dispositivos de derivación ventriculoperitoneal o traumatismo craneoencefálico. Entonces es una lesión por continuidad. Y la segunda es la meningitis hematógena, ¿no? A veces en el contexto de endocarditis, ¿no? Se habla que, como hemos mencionado, hasta 1/3 de los pacientes con endocarditis hacen síntomas neurológicos. Endocarditis por estafilococo, por las otras bacterias no pasa eso. La tasa de mortalidad asociada a la meningitis por estafilococo aureus es elevada, aproximadamente 50%, y la tasa de la mortalidad de meningitis espontánea suele ser mayor que la correspondiente a la meningitis posoperatoria, ¿no? Estafilococo también produce infecciones pulmonares, ¿no? Es 10% de los casos de neumonía adquirida en medio extrahospitalario, confirmados microbiológicamente, pero es mayor en el caso de neumonía intrahospitalaria del 20 al 30%, ¿no? Las manifestaciones clínicas de la neumonía por estafilococo son a menudo son iguales que las demás neumonías. Al inicio va a haber malestar general, va a haber fiebre, va a haber dolor torácico, tos, ¿no? Pero conforme pase el tiempo, esas se van a ir diferenciando. ¿Por qué? Porque característicamente va a evolucionar a una infección necrosante, que evoluciona con rapidez hacia la destrucción y cavitación tisular. En la figura de la derecha van a ver, esta es una tomografía de un adicto a drogas por vía parenteral con endocarditis de la válvula tricuspidia, ¿no? Podemos ver aquí, sí, podemos ver que aquí hay varias lesiones. Por ejemplo, pueden ver aquí cavitaciones, ¿no? Estas áreas hipodensas son las cavitaciones. Aquí podemos ver zonas hiperdensas con abscesos. Aquí, por ejemplo, aquí hay un absceso porque se ve un nivel hidroaéreo. Aquí también impresiona un poco. Aquí también, y en esta parte se puede ver incluso que puede ser un empiema, ¿no? Este tipo de neumonías produce estafilococo aureus en los jóvenes, ¿ya? En los jóvenes. Hay un tipo de estafilococo aureus que es el estafilococo aureus resistente a meticilina comunitario, ¿ya? No se olviden, estafilococo resistente a medicina comunitario que expresa una toxina llamada Panton Valentine. Esta toxina Panton Valentine produce infecciones de piel severas, como tipo fascitis necrotizante, y infecciones pulmonares necrotizantes, como pueden ver aquí, ¿ya? Da a jóvenes, no da ni a niños pequeños ni a ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué no da a esos grupos etarios? No se sabe, ¿ya? Pero lo que sí se sabe es que generalmente está asociado a los estafilococos resistentes a meticilina comunitarios, ¿ya? No se olviden eso. Los demás estafilococos no producen tanto necrosis, sus cuadros son como de neumonías típicas, ¿ya? Pero esta cepa sí, sí, y es bien peligrosa, ¿no? Por eso joven con neumonía y tiene abscesos o cavitaciones en la radiografía o en la tomografía, ese es estafilococo. ¿Ya? Bueno, respecto a otras infecciones pulmonares, el estafilococo es una causa importante de empiema pleural, 33% de casos. Generalmente se va a iniciar por extensión de un cuadro neumónico adyacente, ¿no? También se observa a menudo como complicación de la cirugía torácica, ¿no? Como comprenderán, pues estafilococos está involucrado en casi todas las afecciones o infecciones de sitio quirúrgico.
El diagnóstico se va a hacer por tomografía computarizada o ecografía pulmonar. El tratamiento es esencial en estos casos, el tratamiento inmediato, rápido, con antibióticos, porque si se retrasa el tratamiento se asocia a mala evolución. En caso de estafilococo aureus resistente a meticilina, utilizar vancomicina y linezolid, ¿no? La duración del tratamiento aproximadamente 7 a 10 días. Puede ser más días. Por ejemplo, en el caso de esta tomografía debe ser hasta 14 días, ¿no? Por el cuadro severo. Pero si el cuadro es leve, rápida evolución o rápida resolución, no hay lesiones muy severas en la tomografía, entonces se puede usar hasta 7 días. Ahora vamos a hablar de las osteomielitis. Staphylococcus aureus sigue siendo el microorganismo más importante en osteomielitis. Isla en el 50 a 70% de los casos. O sea, es bastante frecuente, no se olviden. Todavía es primera causa, ¿ya? La tasa de mortalidad por osteomielitis siguió disminuyendo con los antibióticos modernos y en la actualidad es prácticamente nula. O sea, antes en los niños pequeños, cuando en los niños de 5 años, de menores de 10 años, cuando se hospitalizaban por osteomielitis, la mortalidad era 30%. Ahora ya no es nula. ¿Por qué? Por los antibióticos que se usan. Los mecanismos a través de los cuales las bacterias pueden infectar los huesos, ya los conocen, ¿no? Puede ser por diseminación hematógena o por contaminación por contigüidad, ¿ya? En el cuadro de la derecha es cómo ha evolucionado la etiología de la osteomielitis en el tiempo. Aquí son varios estudios. Por ejemplo, tenemos del 2008, del 99, del 2006. Aquí podemos ver la proporción, ¿no? Por ejemplo, el Staphylococcus aureus es el más común. En todas en las tres series, es más de la mitad, 54,2, 65 y 50% de aislamientos, ¿no? Entonces, luego siguen los estafilococos coagulados negativos y los estreptococos distintos del grupo D, o sea, los que no son enterobacterias. Pseudomonas también puede estar presente, ¿no? Y hay otros gérmenes, ¿no? Características demográficas de las personas, bueno, ese es otro tema. Bueno, son grupos etarios, por ejemplo, el estudio del 99 son niños, igual en el 2006 y en el estudio del 2008 son ancianos. Son un grupo más heterogéneo, ¿no? Hay niños, hay jóvenes y hay ancianos, ¿no? Entonces, aquí se puede ver, pues, que todavía sigue siendo el estafilococo, a pesar de que ha pasado el tiempo, es la principal causa de osteomielitis, ¿ya? Se puede diferenciar osteomielitis aguda de osteomielitis crónica. La osteomielitis aguda se define por un primer episodio que responde al tratamiento médico en el transcurso de 6 semanas. O sea, si en 6 semanas se mejora, es aguda, ¿ya? Generalmente es hematógena y afecta principalmente a niños y ancianos. Los síntomas son los de un síndrome séptico agudo, con escalofríos, fiebre elevada, malestar y dolor y edema local, ¿no? Es más notorio, ¿no? Se puede ver la flogosis, ¿no? Los hemocultivos son positivos en el 50% de los casos y esto puede subir hasta el 65% si es que hacemos cultivo del tejido afectado, ¿no? Generalmente los síntomas te van a indicar en qué sitio está la lesión, ¿no? La osteomielitis crónica se define como las otras patologías que incluyen la recidiva de una enfermedad previamente tratada o no tratada, así como las infecciones que se originan por contigüidad, ¿no? Presentan escasa inflamación, presencia de necrosis, secuestro material purulento, fístulas y recidivas. En realidad, las osteomielitis crónicas son bien difíciles de tratar. ¿Por qué? Por muchos motivos, pues porque ya la bacteria está muy arraigada, o sea, ha invadido muy intensamente el tejido óseo, ¿no? Aparte que hay poblaciones de bacterias de estafilococo que tienen tendencia a la cronicidad, que tienen actividad metabólica más lenta, entonces esas son más difíciles de eliminar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la evolución clínica? Estas personas han tenido anteriormente un episodio de osteomielitis, se han operado, todo, y si tú les preguntas, ¿y tu herida se ha infectado? Sí, se infectó, le ha salido pus. Sí, doctor, me ha salido pus. Y después de un año también le ha vuelto a salir pus. Sí, le ha vuelto a salir pus. ¿Y qué te ha dicho el doctor? Que sí, que se ha vuelto a infectar. ¿No? Pero no es que se haya vuelto a infectar, lo que pasa es que la infección sigue ahí latente, es como una regresiva, no es que el estafilococo ha vuelto a infectar, sino generalmente hay secuestros, hay colecciones pequeñas de estafilococos que de cuando en cuando se van reactivando. Lamentablemente es así. Entonces el tratamiento es un amplio debridaje quirúrgico, o sea, aquí se tiene que operar y retirar la mayor cantidad de hueso dañado por el estafilococo. ¿Ya? Y el tratamiento antibiótico, pues, ¿no? Y a veces se requiere muchas sesiones de curación.
No es fácil a veces. Es un problema tratar las osteomielitis crónicas. La idea es que cuando ustedes se encuentran osteomielitis aguda, denle el tratamiento adecuado para que no pase a osteomielitis crónica, ¿ya? Peor todavía si estamos hablando de fracturas abiertas, diabetes y alteraciones vasculares, eso condiciona y facilita pues este tipo de afección. Podemos ver aquí, por ejemplo, esta es una espondilitis, ¿no? Estafilocócica aquí, o aquí también, ¿no? Una osteomielitis crónica de la tibia, ¿no? Todo esto es una colección, purulenta, ¿no? Que se ve acá. Por ejemplo, aquí pueden ver que no existe la cortical interna a nivel medular, ¿no? Entonces, todo esto está, la pared de la cortical del hueso está debilitada, está adelgazada, ¿no? Esto significa que hay afectación, porque debería ser así. Debería ser como lo de afuera, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se ve que se interrumpe aquí y aquí, ¿no? Entonces, esas son colecciones, esa es osteomielitis. También produce infecciones de prótesis articulares, ¿no? ¿Por qué? Porque se forman sus biofilm, los microorganismos, principalmente estafilococos. Es la segunda causa de infección de este tipo, después de los estafilococos coagulasa negativos. Entonces, no se olviden que los coagulasa negativos están muy vinculados a las prótesis. Puede ser cardíaca, puede ser de rodilla, puede ser de cadera, ¿no? No se olviden eso. Y de los catéteres. Entonces, se clasifican, si aparece en las 12 semanas desde la cirugía, implantación de la prótesis, son tempranas o agudas. Estas se mejoran rápido, se tratan rápidamente. Si aparecen entre las 12 semanas y los 24 meses de implantación, son consideradas infecciones retardadas o de bajo grado. Y si aparecen a partir de los 24 meses, son consideradas infecciones tardías o crónicas, ¿no? El pronóstico varía. Las agudas, si se tratan rápidamente, no requieren cambio de la prótesis, pero las demás sí. No, Staphylococcus aureus es responsable fundamentalmente de las infecciones tempranas, en las primeras 12 semanas. No se olviden, cuando es agudo es Staphylococcus aureus. Cuando es crónico, pensar en Staphylococcus coagulase negativo. Los hemocultivos son negativos casi siempre, por eso es imprescindible el cultivo de líquido de la articulación implantada, pero en ellos también pueden ser negativos los resultados. En los casos en los que se precisa retirar la prótesis, hay que tomar varias muestras de cultivo de toda la prótesis, ya que los microorganismos pueden estar alojados en diferentes áreas, incluso en el propio cemento óseo. El cemento óseo es la masa que se emplea para fijar la prótesis al hueso. El diagnóstico, bueno, uno lo hace clínicamente, ¿no? Y se apoya de la radiología y la microbiología es importante para el hallazgo, para el microbiológico, para ver el perfil de susceptibilidad antimicrobiana. Se pueden utilizar las técnicas radiológicas como la resonancia magnética o la tomografía, de las cuales la resonancia es la mejor, porque no te permite ver huesos, sino también partes blandas. A veces la infección, la osteomielitis, no solo está confinada al hueso, sino está confinada al tejido muscular, no a la saponerosis, la fascia suprayacente. Los cultivos microbiológicos son indispensables para guiar el tratamiento. No siempre siempre que sea posible hacer hemocultivos y cultivos de tejido. El tratamiento debe ser rápido para evitar la evolución hacia osteomielitis crónica, ¿no? La duración es de 4 a 6 semanas, pero como ustedes saben, se puede extender de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Pero un ciclo corto, menos de 4 semanas, no se recomienda. Los regímenes clásicos son los siguientes, ¿no? Bueno, si el estafilococo aureus es sensible a penicilina, entonces se utiliza la benzilpenicilina, 4 millones de unidades cada 6 horas. Si el estafilococo aureus es resistente a penicilina, utilizamos cloxacilina, ¿no? 2 gramos cada 6 horas. Si estafilococo es resistente a meticilina, puede ser hasta 2 gramos cada 4 horas. Si es resistente a meticilina, vancomicina, ¿no? 1 gramo cada 12 horas. La micina es una opción cuando el estafilococo es vancomicina, es cuando no hay hay alergia a penicilinas o reacción adversa a vancomicina, también puede ser, o en el contexto de una infección por estafilococo aureus resistente a meticilina que sea extrahospitalaria, ¿no? En este caso. Ya para terminar, las artritis y bursitis y piomiositis infecciosas por estafilococo. Estafilococo sigue siendo la causa más frecuente de artritis séptica en los niños y de artritis no gonocócica en adultos, ¿no? Hay factores que contribuyen a que esta sea más terrible, o sea, tenga peor pronóstico, por ejemplo, la diabetes y la presencia de artritis reumatoidea, ¿no?
¿Por qué? Porque en la artritis reumatoidea ya la articulación está dañada, o sea, la superficie articular no es igual. Entonces, esas rugosidades, esas microlesiones que se producen en el tejido articular, pues facilitan que el estafilococo se meta y lo colonice, ¿no? Y, ¿no? Entonces, por eso. Y en diabetes, por el tema de la inmunidad. La enfermedad puede ser debido a diseminación hematógena o a traumatismos locales, también puede ser de origen iatrogénico, por ejemplo, cuando hacen un procedimiento, una artroscopía o lo punción articular, ¿no? Los síntomas son dolor agudo y tumefacción articular, el pronóstico es bueno, en niños sobre todo, en adultos pues depende, pues, ¿no? Si tiene artritis reumatoidea no es bueno, pues muy difícil se va a curar, va a tardar en resolverse o si es diabético, ¿no? El tratamiento médico es idéntico al de la osteomielitis, ¿no? Es lo mismo, el mismo esquema de tratamiento. La bursitis séptica es una infección aguda que afecta a la bolsa sinovial periarticular. Se localiza con mayor frecuencia en áreas de presión como el olecranon y la rótula y se manifiesta como una forma de inflamación yuxtaarticular aguda. La piel que la recubre suele estar inflamada. ¿Cómo lo van a diferenciar de la artritis? Básicamente, la bursitis no hay mucho dolor a la movilización de la articulación. En cambio, las artritis sí. Y si tú palpas específicamente algunas zonas de la articulación misma, vas a notar un dolor más intenso. En cambio, la bursitis es como es la bursa, la envoltura, el tejido conectivo que envuelve la articulación, esta no se inflama, solo es esta inflamación, pero como es más superficial, se puede ver cambio en la coloración de la piel, ¿no? Más del 80% de las bursitis son por Staphylococcus aureus. El diagnóstico es por punción y estudio analítico del líquido de la bolsa sinovial, ¿no? No líquido intraarticular, porque ahí ese es otro espacio, es del líquido de la bolsa sinovial. Son necesarias 2 a 3 semanas de tratamiento. Como ustedes saben, si es sensible si es estafilococo sensible a oxacilina, se utiliza la oxacilina, o mejor, sensible a meticilina se usa oxacilina, y si es resistente a oxacilina, vancomicina, ¿no? Las piomiositis también son infecciones muy frecuentes en nuestro medio, también llamadas miositis tropical, miositis infecciosa o piógena o purulenta tropical. Es una infección subaguda del músculo esquelético. Generalmente se observa mucho en África y en la región del Pacífico Sur, o sea, en nuestro continente, ¿no? Pero no se ve mucho en el norte. La evolución de 3 fases, ¿no? Hay un inicio insidioso con calambres musculares, febrícula, malestar general y mialgias con dolor escaso. En la segunda fase, el absceso muscular se hace sintomático con dolor, tumefacción muscular, sensibilidad dolorosa a la palpación y sepsis, ¿no? Generalmente los pacientes acuden ya en la segunda fase, porque en la primera fase se piensa que puede ser un golpe o un proceso gripal, ¿no? Entonces no le dan mucho caso. Pero cuando el dolor se agudiza, ya te indica que hay una afectación a nivel del tejido muscular, entonces ahí es donde se nota más claramente y uno acude a emergencias, ¿no? Si no se trata de evolución hacia la tercera fase, que ya pues la infección avanza con destrucción del músculo, extensión local con osteomielitis u osteoartritis, septicemia y diseminación a distancia, ¿no? El diagnóstico para esta infección requiere la realización de estudios de imagen radiológicos, tomografía computarizada y resonancia magnética, y el diagnóstico bacteriológico mediante hemocultivos y punción muscular, ¿no? El tratamiento está fundamentado básicamente en antibiótico-terapia, ¿no? También si la lesión es extensa, también se tiene que hacer debilitación del tejido necrótico, ¿no? Bueno, y para terminar con esta filococo, este es un cuadro para ver los criterios diagnósticos del síndrome shock tóxico estafilocócico. No hemos hablado mucho de él, pero sí hemos hablado en la parte de fisiopatogenia de cómo se produce, ¿no? Que está asociado principalmente a heridas contaminadas y también está asociado a lo que es el uso de tapón intravaginal de alta absorbencia, ¿no? Está asociado a eso. Entonces, el síndrome de shock tóxico estafilocócico se caracteriza por la presencia de fiebre, hipotensión, erupción macular difusa con descamación, afectación de 3 de los órganos o sistemas siguientes. Puede ser alteración hepática, sangre, riñón, mucosas, gastrointestinal, muscular, el sistema nervioso central, con serología negativa para otras infecciones que produzcan erupción macular, como la sarampión, leptospirosis, la riqueciosis, como la fiebre maculosa de las montañas rocosas, hemocultivos y cultivos negativos de líquido cefalorraquídeo, y que para otros microorganismos distintos de Staphylococcus aureus, ¿no? Comparado al del síndrome de shock tóxico estreptocócico,
son muy parecidas las definiciones. Por ejemplo, aquí en el shock tóxico estafilocócico no se le da mucha importancia al aislamiento de Staphylococcus aureus. Pero esto es un concepto que se está revisando, porque se supone que debemos de ver dónde está la fuente de la infección, ¿no? Y si tú haces un cultivo de la fuente de la infección, que puede ser una herida y sale estafilococo, pues también te da el diagnóstico. Luego en el síndrome de tóxico estreptocócico sí consideran bastante el aislamiento de estreptococo, ¿no? Sobre todo en zonas estériles o no estériles para el diagnóstico probable. También hay hipotensión, va a haber fiebre, puede haber disfunción renal, disfunción hepática, erupción cutánea macular eritematosa, igual que con el estafilococo, coagulopatías, necrosis de partes blandas y síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿no? Esas son las características de ambos síndromes, ¿no? Ahora vamos a ver las infecciones por estreptococos, ¿no? Las infecciones por estreptococo, son bastante comunes en nuestro medio, ¿ya? Como ustedes saben, los estreptococos son microorganismos muy diversos, ¿no? Que muchos forman parte de la flora normal, pero las especies de patógenos más relevantes son el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus agalactiae, ¿no? Son los más importantes, representan la mayor carga de enfermedad por esta bacteria. Los estreptococos forman parte de la microbiota humana y se encuentran colonizando en la nasofaringe, sistema digestivo, la piel, las mucosas, ¿no? Y producen muchas infecciones, ¿no? Como infecciones del sistema respiratorio, infecciones de piel y partes blandas, bacteremias, endocarditis, meningitis, sepsis grave, fascitis necrotizante y el síndrome del shock tóxico, ¿ya? Que ya hemos mencionado, ¿no? Tradicionalmente se clasifican en función de su hemólisis y la presencia en su pared celular de determinados antígenos polisacáridos, ¿no? De acuerdo a la clasificación establecida hace muchos años, ya casi 90 años, por Rebecca Lansfield, ¿no? Los estreptococos alfa hemolíticos forman parte natural de la microbiota de la nasofaringe, sistema digestivo y aparato reproductor. Dentro de este grupo destaca de manera especial el Streptococcus pneumoniae por su virulencia y por ser el principal agente etiológico de la neumonía de la comunidad y otros síndromes infecciosos. Perdón. Hay otra clasificación de los estreptococos. Bueno, no la he colocado porque, bueno, no estamos haciendo microbiología, pero los catalogan en 7 grupos. Y es una clasificación molecular por la estructura de la subunidad 16S de su ribosoma, ¿ya? Entonces, esa es más fiable. Es una técnica que se utiliza para identificar ya casi todas las bacterias actuales, ¿no? Y por eso es que si ustedes revisan los libros antiguos, hay algunos nombres de bacterias que no concuerdan con los de ahora o que han cambiado de grupo, ¿no? Es por esa tecnología que ahora es más precisa, por la secuencia de ADN se puede ver a qué grupo pertenece cada bacteria, ¿no? Pero todavía, perdón, con respecto a este tococo, todavía se sigue considerando esta clasificación y en la mayoría de los textos todavía lo van a encontrar con mencionándola esta, ¿no? Algunas especies que forman parte de la microbiota orofaringia y tradicionalmente se han agrupado dentro del grupo Streptococcus viridans son causas frecuentes de endocarditis asociada a manipulaciones dentales de alto riesgo, ¿ya? Por su parte, los estreptococos beta hemolíticos se clasifican en grupos según los antígenos de su pared, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Dentro de este grupo destaca Staphylococcus pyogenes, en el grupo A, agente etiológico de un gran número de infecciones como las faringoamigdalitis, infecciones de piel y partes blandas, bacteriemias, el síndrome de shock tóxico, ¿no? Y también tenemos al otro importante representante que es el Staphylococcus agalactiae, ¿no? Que es el grupo B, causante de sepsis puerperal y sepsis neonatal. ¿No? Ya sabemos que las bacterias de los géneros Streptococcus están dispuestas en parejas, ¿no? Diplococos, como podemos ver aquí, o en cadenas, son negativos en la prueba de catalasa y productores de ácido láctico, ¿no? Como único producto final de la fermentación de la glucosa. Como pueden ver, no utilizan mucho oxígeno, ¿ya? Este es un cuadro de la clasificación de las principales especies, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Streptococcus pyogenes, que pertenece al grupo A y es un beta hemolítico. El Streptococcus agalactiae, que es el grupo B del Lancel, beta hemolítico, pero también tenemos
Otros estreptococos beta hemolíticos, por ejemplo, el Disgalactiae, que es el grupo C y G, de acuerdo a la subvariante o subespecie. El grupo de estreptococos anginosos, que son varios estreptococos que comparten estos antígenos de Lancefield, que pueden ser alfa, beta o gamma hemolíticos. El estreptococo bovis, que es muy conocido por ustedes, porque está relacionado al cáncer de colon, ¿no? Bacteria por el estafilococo bovis es asociado a cáncer de colon, ¿no? Es el grupo D, ¿no? Y es alfa hemolítico. Hay otros estreptococos que no tienen antígeno de Lancefield, por lo tanto no son catalogables, pero la mayoría de ellos son alfa hemolíticos. Tenemos el estreptococo pneumoniae, el estreptococo mutans asociado a las caries dentales, el estreptococo salivarius y mitis, ¿no? Otros aspectos importantes de este estreptococo es que sus factores de virulencia, ¿no? Son muy importantes, sobre todo los que están más estudiados son los de estreptococo piógenes. El estreptococo piógenes se caracteriza por tener una cápsula de ácido hialurónico que es poco inmunogénica, o sea, le ayuda a evitar la acción del complemento y facilita la adhesión a las células epiteliales, o sea, no lo pueden fagocitar, ¿ya? El estreptococo piógenes se escapa de la fagocitosis por esa cápsula de ácido hialurónico, ¿no? Porque como ustedes saben, el complemento ayuda a la fagocitosis de los microorganismos, ¿no? Y le permite unirse a la célula diana. Además, tiene otros factores como las proteínas M en la pared celular que protegen de la fagocitosis y la digestión intracelular del microorganismo, ¿no? En los leucocitos polimorfonucleares, mientras que las estreptolicinas, como la O y la S, ¿no? Producen la destrucción de los leucocitos y los monocitos, ¿no? Y favorecen la proliferación de los estreptococos. Las exotoxinas también tienen exotoxinas como el estafilococo, ¿no? No es tanto, pero sí las tiene. Tiene exotoxinas pirógenas estreptocócicas, por ejemplo, las que están involucradas en el síndrome de shock tóxico estreptocócico, que se llama SST, ¿no? La de estafilococo es la TSST1, en cambio aquí es la SST, y también está involucrada en la escarlatina. La escarlatina también está mediada por esas exotoxinas pirógenas. Actúan como superantígenos, activando específicamente a los linfocitos T y producen la liberación masiva de dos moléculas, ¿no? Interleuquina 1 beta y interferón alfa, perdón, el factor de necrosis tumoral alfa, que lleva a la activación del complemento y la cascada de coagulación sanguínea, y que eso se va a traducir en hipotensión y shock en los pacientes, ¿no? Aquí podemos ver un gráfico de cómo actúa el estafilococo aureus, el estreptococo del grupo A, ¿no? Aquí tenemos los estreptococos, como pueden ver acá, tienen unos elementos que le permiten la adhesión. Ya dijimos que el ácido hialurónico es importante. Se adhieren a un receptor específico en la célula bacteriana y empiezan a producir sus toxinas. Por ejemplo, aquí tenemos la streptolicina. Esta streptolicina permite la formación de poros o canales por donde penetran los más estreptococos, ¿no? E invaden la célula y ahí van a liberar la estreptolicina o otros factores, hialuronidasa, inactivan al complemento, la estreptoquinasa también, que produce daño tisular, y de ese modo destruyen a la célula, y los estreptococos se diseminan por el torrente sanguíneo, ¿no? Así es como actúa el estreptococo del grupo A, ¿ya? ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la infección por estreptococo? Bueno, como ustedes conocen, la más común es faringo- la faringoamigdalitis aguda, ¿no? Es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes de la infancia. Ya sabemos todos que la mayor parte, 80%, son víricas y solo un 15-20% son bacterianas. El agente etiológico más frecuente es estreptococo piógenes de lejos. Sin embargo, un 5% pueden ser otros estreptococos, ¿no? El Disgalactiae o el anginosus, ¿no? Que estábamos viendo. Aquí podemos verlo en la fotografía. Seguramente ustedes ya la han visto anteriormente. Pero cuando han hecho rotaciones, ¿no? La faringoamigdalitis bacteriana se caracteriza por un comienzo agudo con fiebre e inflamación de las amígdalas, como se puede ver acá, y presencia de exudados, ¿no? Puede haber adenitis cervical y otros síntomas más específicos como cefalea, malestar general, náuseas o hasta dolor abdominal, ¿no? Pero no se olviden aquí, estas amígdalas son clásicamente una amigdalitis, faringoamigdalitis purulenta bacteriana, ¿no? Si no tiene eso, no es bacteriana, es otra cosa, es una viral.
La enfermedad puede cursar también con la presencia de petequias palatinas y exantema escarlatiniforme, ¿no? Forma parte de la escarlatina. La invasión bacteriana de los tejidos adyacentes puede dar lugar a complicaciones operativas como accesos periamigdalinos, accesos retrofaringeos, por ejemplo, la angina de Vincent, ¿no? O la angina de Ludwig, otitis media, sinusitis y mastoiditis, ¿no? Menos del 3% pueden desarrollar otras complicaciones como la fiebre reumática, la glomerulonefritis postinfecciosa y la artritis reactiva. Estas son debidas a fenómenos inmunológicos, ¿no? Se forman anticuerpos antistreptocócicos y que encuentran similitud en algunos tejidos del organismo y los invaden, ¿no? Estreptococo piógenes produce una variedad de infecciones superficiales de carácter leve o moderado en los niños menores de 5 años. Produce muchas infecciones cutáneas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el lipídico estreptocócico, que se caracteriza por ser microvesiculoso y no ampolloso, ¿no? A diferencia del estafilocócico que produce ampollas, ¿ya? La infección se desarrolla a partir de traumatismos pequeños, como picaduras o pequeñas heridas. En el punto de inoculación se desarrollan pápulas eritematosas que dan lugar a pequeñas vesículas que al romperse dan un exudado amarillento con cosas melicéricas características, ¿ya? Es más finas las cosas melicéricas, las del estafilococo son más grandes. La fiebre escarlata o escarlatina es un síndrome clínico que caracterizado por la aparición de erupciones cutáneas difusas que afectan a la mayor parte de la superficie corporal, con excepción de las manos y de los manos y pies, ¿ya? Entonces, si ustedes ven un exantema así parecido a la escarlatina, pero en manos y pies, ¿en qué deben sospechar? En sífilis, en el secundarismo de sífilis, sífilis secundaria. Se desarrolla habitualmente, sobre todo de pacientes jóvenes ¿ya? Y sexualmente activos. Se desarrolla habitualmente a partir de una infección previa por estreptococo piógenes, ¿no? Principalmente la faringoamigdalitis estreptocócica, pero puede ser también por otras. Y se caracteriza por la presencia de pequeñas pápulas que dan a la piel el aspecto de papel de lija y un engrosamiento de las papilas gustativas de la lengua, ¿no? Que le da un aspecto aframbuesado, ¿no? El cuadro clínico de la escarlatina requiere incluir en el diagnóstico diferencial otros exantemas víricos, el síndrome de shock tóxico estafilocócico y reacciones alérgicas, ¿no? Que debemos de tener en cuenta. Otra infección de piel y patas blandas es la erisipela. Es de origen, mencionamos erisipela en estafilococo, pero básicamente la erisipela es estreptocócica, ¿ya? Hay erisipelas por estafilococo, pero son en poco porcentaje. Es una infección superficial localizada que afecta a la capa superior de la epidermis. Como ustedes saben, las erisipelas tienen bordes bien delimitados, bien remarcados, ¿ya? Pero puede afectar a algo más profundo, por ejemplo, una celulitis o peor, una fascitis, ¿no? El cuadro clínico se caracteriza por un inicio agudo con fiebre elevada y se asocia habitualmente a fiebre, linfangitis y adenopatías, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí en el lado de la izquierda, este es un impétigo, ¿no? Como pueden ver aquí, no se ven muchas ampollas, muchas costras, no como en el estafilococo. Y generalmente los impéticos son periorificiales, por el tema de que los niños se tocan mucho la cara, los orificios, ¿no? La nasal, bucal, ¿no? Entonces, ahí básicamente ahí es son más frecuentes sus lesiones. Y en el otro lado podemos ver la erisipela, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí una señora con eritema de borde bien definido, como puedes ver acá, ¿no? Es bien definido, ¿no? Esa es una erisipela. También puede producir complicaciones como las bacteriemias y sepsis graves, ¿no? La mayor parte de las infecciones causadas por estreptococo piógenes son cuadros clínicos leves, ¿no? Faringitis, faringomigdalitis, escarlatina, impético. Pero hay algunas cepas que pueden desarrollar infecciones graves, como bacteriemias, sepsis grave, erisipela grave, fascitis necrotizante y el síndrome de shock tóxico estreptocócico, ¿no? La bacteriemia estreptocócica en niños menores de 2 años se desarrolla a partir de reservorios de estreptococopiógenes localizados en la faringe y se ve favorecida por determinados factores como la escarlatina, quemaduras, neoplasias malignas o inmunosupresión, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta es una fascitis necrotizante por estreptococopiógenes. Aparentemente usted ve que, chicos, ven ustedes que no hay mucha lesión afuera, no hay un borde delimitado, solo se ve aumento de volumen y obviamente el paciente está con mucho dolor y se le debe tóxico. Y cuando se hace la debridación, puedes ver acá que hay una extensa fasciitis, ¿no?
Por ejemplo, acá ese tejido que se ve ya de color oscuro es un tejido ya desvitalizado, ¿no? Este paciente dice que falleció a pesar del tratamiento quirúrgico, ¿no? Por la septicemia que produjo. Entonces, estreptococo es una bacteria que hay que tener mucha consideración, o mejor dicho, hay que tener cuidado con ella, ¿no? Las bacteriemias en adultos mayores de 50 años tienen su origen en lesiones dérmicas como celulitis o erisipela, cursa con una mortalidad de hasta el 80%, está favorecida por patologías de base como la diabetes, enfermedad vascular, neoplasias, corticoterapia, ¿no? Entonces es una cuestión muy grave. El shock tóxico estreptocócico tiene incidencias cercanas de 10 a 20 casos por cada 100.000 personas. El síntoma inicial es la aparición abrupta de dolor en extremidad sin otros hallazgos físicos. A partir de allá, la mayor parte de los pacientes desarrollan signos compatibles con infección de partes blandas, de tejidos blandos como inflamación, va a haber eritema, posterior desarrollo de vesículas y bulas violáceas. En algunos casos, el cuadro clínico puede imitar a la enfermedad inflamatoria pélvica, miositis, peritonitis, incluye síntomas gripales y el desarrollo de un eritema como la escarlatina, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, esta es una extremidad inferior izquierda de un paciente con fasciitis necrotizante causada por estreptococo beta hemolítico. Se caracteriza, se puede ver las escaras necróticas, uno lo tiene que retirar, porque todo este tejido está contaminado, es un tejido que es caldo de cultivo para peores infecciones. Luego vamos a las infecciones corporales y neonatales, ¿no? Son procesos infecciosos diversos desarrollados durante el periparto, ¿no? Que pueden afectar tanto a la madre como al neonato, cuyo agente etiológico más frecuente es Streptococcus agalactiae, ¿no? Que ya sabemos que es el Streptococcus del grupo B. Forma parte de la flora, de la microbiota normal del intestino, ¿no? Entonces es comprensible que puedan colonizar la zona genital, ¿no? Lo puede hacer de manera transitoria o permanente, ¿no? Obviamente, y es importante conocer esto porque la forma de adquisición de la infección en los neonatos es por el parto, ¿no? Las infecciones más frecuentes de recién nacidos son neumonía, sepsis y meningitis, ¿no? El riesgo de infección materna y neonatal es significativamente mayor en pacientes con colonización vaginal por Streptococcus agalactiae, ¿ya? No se olvide. Por ejemplo, por eso es que en Estados Unidos, en nuestro medio no hay mucho Streptococcus agalactiae, ¿ya? No es un problema muy, muy frecuente. Pero en los países desarrollados sí, hay bastante Streptococcus agalactiae, entonces ellos hacen su screening, hacen hisopados rectales, por ejemplo, en algunas gestantes, para identificarlos y darles tratamiento. Luego vamos con las, perdón, grave, ajá. Luego vamos con las endocarditis infecciosas. Estas pueden ser principalmente cuando hablamos de estreptococo, podemos hablar que son de válvula nativa, ¿no? También puede ser beta hemolíticos, alfa hemolíticos, que forman parte de la microbiota orofaringe, como el Streptococcus salivarius, Sanguis, mutans, mitis, oralis, ¿no? Los cuales pueden colonizar el endocardio tras una bacteremia transitoria producida por manipulaciones dentales de alto riesgo, ¿ya? Entonces no se olviden la relación de los estreptococos con manipulaciones dentales, ¿no? Para la bacteremia de estos, ¿no? El diagnóstico de la endocarditis infecciosa se basa en el hallazgo de signos clínicos y radiológicos y ecocardiográficos, además de aislamiento microbiológico, ¿no? Lo importante es saber qué es un estafilococo, qué es un estreptococo, lo que hay ahí, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de esas infecciones? Bueno, las faringoamigdalitis bacterianas y víricas poseen en muchas ocasiones signos y síntomas similares. El estudio microbiológico de muestras de exudado faríngeo mediante una detección rápida de antígenos y cultivo bacteriológico es necesario para confirmar el estreptococo piógenes y de los estreptococos de los grupos C y G o G, ¿ya? No se olviden eso. La detección es importante para iniciar el tratamiento antibiótico, ¿ya? Incluso hay pruebas de antígenos para poder diferenciar eso y no se está dando tratamiento en vano, ¿no? Porque como saben, el 80% de las faringoamigdalitis son virales. El diagnóstico del linfético se basa en el aspecto clínico de las lesiones y se puede acompañar de tinción de Yensa y cultivo bacteriológico del contenido de la superficie de la lesión, ¿no? Bueno, casi no se hace mucho cultivos por respecto al linfético, ¿no? Básicamente el diagnóstico es clínico, ¿no?
El diagnóstico de la escarlatina es clínico y no está recomendada la realización de pruebas complementarias, ¿no? El diagnóstico microbiológico de la erisipela y la celulitis se realiza mediante tinción de gran cultivo bacteriológico del aspirado obtenido de infiltraciones salinas o del contenido líquido de las lesiones, ¿no? Se debe acompañar siempre en hemocultivos por la posibilidad de que haya complicaciones, ¿no? En el caso de bacteriemia y sepsis, la obtención del hemocultivo previo al tratamiento antibiótico es esencial para realizar un diagnóstico. En el diagnóstico microbiológico de la fascitis y del síndrome de shock tóxico es necesaria la obtención de biopsias, tanto superficiales como profundas, tras un debridamiento quirúrgico que permite realizar una tinción de gran cultivo adecuado, ¿no? O sea, cuando tienen estos cuadros de fasciitis, de síndrome tóxico con compromiso de partes blandas, como abscesos, celulitis, se tiene que ser agresivo en el tratamiento y se tiene que enviar la mayor cantidad de muestras para cultivo, ¿no? El diagnóstico microbiológico del estado de portador en la madre gestante se realiza mediante toma de muestra vaginal y anorrectal contornuda, ¿no? El diagnóstico de sepsis neonatal requiere del aislamiento de microorganismos en sangre o líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Con respecto, este último párrafo es con respecto a las infecciones por puerperales, por estreptococo, ¿ya? El diagnóstico microbiológico de la endocarditis infecciosa se basa en el aislamiento del agente etiológico en sangre mediante hemocultivos. Los estreptococos orales pueden ser detectados en menos de 72 horas en el hemocultivo, ¿ya? Diversos autores recomiendan la obtención de 3 cultivos en cada extracción con el objetivo de aumentar el volumen de sangre cultivada y mejorar así la sensibilidad de la técnica. Lo que pasa es que en esto de las endocarditis y todo ello, el problema es que la bacteria circula en muy poca cantidad, entre 1, por ejemplo, por microlitro, ¿no? Entonces, de sangre, entonces es muy difícil que crezca una bacteria. Por eso es que lo que se emplea, las recomendaciones para toma de muestras es que se recolecte la mayor cantidad de sangre. Pero eso también van a tener que verlo porque en los medios de cultivo que les van a dar para sangre, ahí dice el volumen de sangre que debe de colocarse y no se debe excederse, porque si te excedes, se malogra el proceso de diagnóstico, ¿no? Ya está parametrado qué cantidad de sangre tienes que depositar. En los pacientes inmunointervenidos quirúrgicamente se debe completar el estudio microbiológico con el cultivo de muestras de tejido valvular y drenaje de abscesos perivalvulares, ¿no? Eso es lo más importante. Ya para acabarlo, estreptococos, con respecto a la faringoamigdalitis estreptocócica, ¿no? El tratamiento de faringoamigdalitis estreptocócica es con dos objetivos, para acortar la duración de los síntomas y para evitar la aparición de complicaciones supurativas y no supurativas, ¿no? Las supurativas que estamos hablando, los abscesos parafaringios, abscesos de Ludwig, de angina de Vince, abscesos, otitis, sinusitis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La pauta recomendada es la penicilina. Ahora, hay una cosa importante, los estreptococos todavía son sensibles a la penicilina. En España solo el 5% de los estreptococos son resistentes a penicilina. En cambio, el 20% allá en España ya no son a citromicina, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. El tratamiento de elección de estreptococo, de faringitis o faringoamigdalitis estreptocócica, es penicilina, ¿ya? Y como dice acá, se da 7 a 10 días de amoxicilina 500 cada 8 o penicilina B 500 cada 8, ¿no? También puede usarse cefadroxilo, que también hay en nuestro medio. Y también la administración intramuscular de penicilina besatínica 50.000 a 50.000 unidades por kilo de peso hasta llegar a 1.200.000, ¿no? Ese es el tratamiento. En penicilina besatínica es solo una dosis, por si acaso, ¿ya? En pacientes alérgicos a betalactámicos puede utilizarse clindamicina 300 miligramos cada 8 horas por vía oral durante 7 días. Y los abscesos periamidalinos deben drenarse mediante punción o incisión quirúrgica. Entonces no se olviden eso, ¿ya? Que no solo es el antibiótico, sino si son abscesos, se drenan, todos los abscesos se drenan. Los episodios de infección recurrente deben tratarse con administración oral de clindamicina, amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánico, ¿no? ¿Por qué piensan que puede haber reinfecciones? Bueno, hay infecciones recurrentes o la persona se reinfecta porque probablemente tenga a ver, el- las bacterias hayan adherido muy fuertemente al tejido o que
haya habido la cantidad de bacterias ha sido tan grande que pues el antibiótico no ha hecho su efecto como debe ser, o sea, ha sobrepasado la capacidad del antibiótico por la carga de bacterias, ¿no? Que estaban en la infección, por reinfecciones también, ¿no? Entonces esos son causas importantes o mejor dicho, son factores que se encuentran relacionados a las infecciones recurrentes por tococopiógenes, ¿no? Con respecto a las infecciones de piel y partes blandas, se tratan igual que en el limpético, ¿no? O la escarlatina o la erisipelia leve con penicilina, ya no se olviden. El tratamiento de las infecciones leves como impético, escarlatina o erisipela se hace con penicilina. Si es severo, hasta puedes hacer otro tipo de, la gesórica, ¿no? En caso de escarlatina se debe establecer medidas de aislamiento para la prevención de contagio mediante gotas. ¿Por qué? Porque las acciones de escarlatina pueden transferir hay mayor eliminación del bacilo, perdón, del coco gram positivo, del estreptococo, ¿ya? Infecciones puerperales y neonatales. Todas las gestantes, como ya hemos mencionado en Estados Unidos, se hace un screening para ver si están colonizadas por Streptococcus agalactiae. Y si no están, se les da profilaxis, ¿no? Con prevención, para la prevención de la infección por estreptococcus agalactiae en madres colonizadas durante el tercer trimestre. La profilaxis es con ampicilina 2 gramos y de 1 gramo cada 4 horas hasta que dé a luz, ¿no? Una infección grave en gestantes es la corionionitis, es cuando el estreptococo se encuentra pues en el útero y invade las membranas coriónicas. Entonces, el tratamiento de la corionionitis requiere finalización del embarazo mediante parto vaginal o cesárea en las siguientes 12 horas tras el diagnóstico. La pauta antibiótica es ampicilina 2 gramos cada 6 horas en combinación con gentamicina 5 miligramos por kilo cada por día, ¿no? Entonces, con esto se trata la corionionitis. Para el tratamiento de las infecciones neonatales también es parecido, se utiliza la misma combinación de antibióticos para las neumonías neonatales o meningitis neonatales. En caso de bacteriemia y sepsis grave, la penicilina tiene una actividad limitada en las infecciones graves como la fasciitis necrotizante o el síndrome tóxico estafilocócico. Es por la cantidad de bacterias, pierde potencia la penicilina y aparte que no evita la formación de la toxina, ¿ya? En cambio, clindamicina es el antibiótico de elección para el tratamiento de estas infecciones debido a las ventajas que posee como antimicrobiano e inmunomodulador, ¿ya? No se olviden eso. Clindamicina es más efectiva. Pero lo que hacen los investigadores, lo que generalmente hacen es combinarlos, ¿no? La pauta recomendada es la administración intravenosa de penicilina gesórica, 1 a 2 millones cada 4 horas, combinada con clindamicina 600 a 900 cada 8 horas, ¿no? O linezolid, que también inhibe la formación de toxinas. ¿De qué manera? De que clindamicina, pues, como tiene actividad inmunomoduladora, evita pues que le da un medio desfavorable para la proliferación del estreptococo, entonces en combinación con penicilina, y la penicilina ya puede actuar con mayor ventaja, ¿no? En este escenario, ¿no? Es lo que pasa. Una cosa importante en los casos de bacteriemia y sepsis grave por infecciones cutáneas es el debridamiento quirúrgico, ya del tejido dañado, ya para evitar la toxicidad sistémica por el organismo. ¿Ya? Eso es algo importante en ese tipo de infección. Con respecto a endocarditis infecciosa sobre válvula nativa no complicada causada por estreptococos, puede tratarse con un antibiótico beta-lactámico combinado con un aminoglucósido durante 2 semanas, ¿no? Como estábamos mencionando, podría ser amoxicilina, no, podría ser ampicilina, también podría ser ceftriaxona, ¿no? Con aminoglucósidos, ¿no? La profilaxis antibiótica está recomendada en intervenciones odontológicas. De alto riesgo, como es el caso de incisiones en la mucosa oral o manipulaciones de las regiones gingival y periapical, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se va a lacerar, a dañar la mucosa oral es cuando se produce el riesgo de diseminación hematógena, ¿no? En estos casos se recomienda el uso de amoxicilina 2 gramos en adultos, 50 miligramos por kilo en niños, ¿no? Y saben que es dividido en 3 dosis. Y en pacientes alérgicos a clindamicina, 600 miligramos en adultos y 20 miligramos por kilo en niños, ¿no?
Ya, entonces, ahora ya para terminar, vamos a hablar acerca de los enterococos. Ya la clase va a durar un poco menos. Este, con respecto a los enterococos, todos sabemos que los enterococos son cocos gram positivos que están dispuestos en pares o cadenas cortas, que se den en condiciones aerobias y anaerobias y en presencia de concentraciones elevadas de cloruro de sodio y sales biliares. Metaboliza la glucosa, la transforma en ácido láctico, ¿no? Entonces, este, son bacterias que producen esta sustancia, ¿no? El ácido láctico. No posee muchos factores de virulencia, pero su virulencia depende de qué? De la capacidad de producir biofilm. Ya ellos también pueden producir biofilm, al igual que el estafilococo y sobre todo, ¿no? Y también del estreptococo. La resistencia a antibióticos en forma inherente, ¿no? Una ventaja que tiene enterococo es que es resistente a muchos antibióticos que combatirían normalmente cualquier infección por gram positivo. Por ejemplo, es resistente a oxacilina, es resistente a cefalosporinas, cualquier tipo de cefalosporinas no tiene efecto sobre enterococo, o también puede ser esta resistencia adquirida, ¿no? Los aminoglucósidos, la vancomicina, por ejemplo, se adquieren, el enterococo adquiere esta resistencia, ¿no? Su eliminación está medida por neutrófilos y ozonización de las bacterias. ¿Dónde se viven los enterococos? Como su nombre lo indica, son bacterias entéricas, ¿no? Están en el intestino humano, ¿no? Enterococo fecalis se encuentra en el intestino grueso y aparato genitourinario. Enterococo faecium tiene similar distribución, pero en menor cantidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para enfermedad por enterococos? Sobre todo faecium. El uso de sondas urinarias, ¿no? Como menciona ahí su compa, la diapositiva, perdón, se encuentran en el aparato urinario, ¿no? Los catéteres y sondas urinarias son factores de riesgo, catéteres intravasculares, perdón, hospitalización prolongada y uso amplio de antibióticos de amplio espectro. Otra cosa que hay que mencionar también que es importante es que están relacionados a los procedimientos urológicos y de colonoscopía. ¿Ya? Si uno presenta bacteremia, dos fiebres, luego de hacerse uno de esos procedimientos, significa pues que puede estar haciendo una bacteremia por enterococos fecalis o faecio, ¿no? No hay que olvidar eso. ¿Cuáles son las infecciones que producen? Estas infecciones son pues infecciones del aparato urinario, ¿no? Como ustedes saben, como toda infección del aparato urinario va a haber disuria, piuria, ¿no? Pero la característica es que estos pacientes tienen sonda, ¿ya? Entonces parte del tratamiento es retirar la sonda también, retirar la sonda para evitar que siga la colonización por el enterococo, ¿no? Luego tenemos peritonitis, ¿no? Como ustedes saben, vive en el abdomen, es intraabdominal, produce inflamación, dolor con la palpación del intestino tras un traumatismo o una intervención quirúrgica abdominal. Se inicia de forma aguda con fiebre y hemocultivos positivos, ¿no? Pero casi siempre es polimicrobiana. No se olviden que las infecciones intraabdominales muy rara vez te van a decir que es solo por un bicho. Generalmente es anaerobios y gram negativos, ¿no? Y por ahí que se meta algún enterococo. Pueden producir bacteremias asociadas a una infección localizada con o sin endocarditis, ¿no? Y también puede producir endocarditis por infección del endotelio y las válvulas cardíacas. Estas están asociadas a bacteriemia persistente, ¿no? Pueden manifestarse de forma aguda o crónica, ¿no? Entonces, son más difíciles de tratar. No olvidemos que estas bacterias son del ámbito intrahospitalario. En la comunidad no vamos a encontrar mucha infección por enterococo, pero sí en el hospital. Por eso es que es importante vigilar si el paciente usa o no usa la sonda urinaria de forma adecuada, si tiene o no la indicación, porque esa es una de las principales fuentes de contagio, ¿ya? Con respecto al diagnóstico y tratamiento, estos crecen en medios de cultivo no selectivos, ¿no? Se diferencian por pruebas bioquímicas, ¿no? Resistencia a autoquina, no se saben exponer pues todos los beta-lactámicos y los glucopéptidos, ¿no? La vancomicina. Generalmente, enterococo faecium puede ser resistente a tres. Puede ser resistente a ampicilina, penicilina y hasta vancomicina. En realidad, pues el enterococo faecium adquiere esta resistencia por los plásmidos, ¿no? Adquiere plásmidos de otras bacterias
y le hacen resistente a varios antibióticos, ¿ya? Pero bueno, el Enterococo faecium es el más difícil, es uno de los más difíciles de tratar, ¿ya? En cambio, el Enterococo fecalis es más fácil, es sensible a ampicilina, ya, de acuerdo a los estudios, ¿no? Ahora, para el tratamiento también puede utilizarse el linezolid y la tigeciclina, ¿ya? Que también son activos contra estas enterobacterias. La prevención en que se basa en la restricción del uso de antimicrobianos y el empleo de medidas estándar de prevención de infecciones, ¿no? Para evitarle la proliferación pues, del enterococo, ¿no? Eso es importante. ¿Qué más? Bueno, eso nada más. Y con eso terminamos esta presentación. Si tuvieran alguna pregunta, chicos. Todavía se ve mi pantalla, ¿no? De las diapositivas. Sí, doctor. Ya. Si tuvieran alguna pregunta, chicos, de infecciones por gram positivos, hemos hablado bastante. Bueno, no veo, bueno, para el examen y para que, bueno, no es el objetivo del curso conocer